Hola, hola, ¿qué tal? Continuamos con nuestro proyecto de historias del Homo Sapien. El día de hoy hablaremos de Israel en su segundo capítulo, la dispersión de las tribus. Según el relato bíblico, los hebreos constituyen los descendientes de un grupo étnico monoteísta descendiente de los patriarcas posdiluvianos, Abraham, Isaac y Jacob. Las referencias bíblicas del libro del Éxodo indican que los hebreos llegaron procedentes del antiguo Egipto a través del desierto de Canaán y la conquistaron. Durante unos 200 años fueron gobernados por los jueces de Israel, que aparecían como caudillos temporales para liberar al pueblo de sus enemigos vecinos. Finalmente, con la entronización de Saúl, quedaría el país constituido como un reino. Nos detendremos ahora en el periodo monárquico de Israel. Estos son algunos de los hitos cronológicos que hay que tener en cuenta para comprender este periodo. 1020 a.C. inicia el periodo monárquico con Saúl, primer rey de Israel. Año 1000 a.C., Jerusalén se convierte en la capital durante el reinado de David. Año 960 a.C. se construye el primer templo de Jerusalén en tiempos de Salomón. Año 930 a.C., el reino de Israel se divide en dos reinos, Judá e Israel. Y finalmente, entre los años 722 y 720 a.C., el reino de Israel es conquistado por los asirios y se da el exilio de las 10 tribus. Tras 200 años de ser gobernados por jueces, las 12 tribus de Israel comenzaron una cohesión para convertirse finalmente en un reino unificado. La tradición bíblica narra que el pueblo de Israel le pidió al ya anciano juez Samuel para que nombrara un rey que los librara finalmente de los invasores filisteos. También, según el relato bíblico, el anciano juez preguntó a Yahvé, quien reveló que elegiría al indicado por medio de él. Así, Samuel se da el poder divino para elegir al rey de Israel, elección que recayó finalmente sobre un joven llamado Saúl, hijo de Kish, quien se encontraba en ese momento pasando por los territorios de las tribus en busca de un par de burros que se les habían perdido. Hombre de gran valor y estatura, se mostró desde el principio como un rey firme que derrotó a los amonitas, moabitas y filisteos en numerosas ocasiones y estableció su capital en la ciudad de Galaad, el lugar en realidad de ubicación desconocida. El reinado de Saúl está siempre opacado por la autoridad de Samuel, quien pretendía gobernar de hecho por medio de las órdenes que supuestamente le dictaminaba Yahvé. Así, por ejemplo, cuando Saúl está preparando una campaña contra los filisteos, debe de esperar a Samuel para practicar el sacrificio antes de iniciar la batalla. Como este no llega, Saúl ofrece el sacrificio, lo que causa el descontento de Samuel. Luego, este decide reorientar la batalla contra los amalecitas, de quienes ordena la completa aniquilación. Cuando Saúl se niega, Samuel mata personalmente al rey amalecita. Las desobediencias continuas de Saúl llevarán finalmente a Samuel a pretender instalar a un nuevo personaje en el trono. Decidiendo así que el nuevo personaje debería de pertenecer a la clase de Jesé, Samuel viajó a Belén para entrevistarse con ellos. Eligió al menor de los 8 hermanos. Los 3 mayores eran ya soldados de Saúl. David, el menor de ellos, entró entonces a trabajar en la corte de Saúl como músico, trabajo que compaginaba con el de pastor. Israel se encontró entonces en una de sus múltiples guerras contra los filisteos, quienes lanzaron un reto de paz. Goliat, un gigante filisteo, pelearía contra un elegido de Israel, y quien saliera triunfante se declararía vencedor en la guerra. David fue el único voluntario. Toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Fueron sus palabras antes de arrojar con su honda la certera pedrada que derribaría al gigante Goliat. Cuando éste cayó, utilizó la espada del filisteo para decapitarlo. Así fue como comenzó el ascenso del arpero. David se ganó la confianza del pueblo de Israel, la amistad de Jonathan y el amor de Mical, su primera esposa, ambos hijos de Saúl.
Pero esto, por supuesto, causó los celos del rey, quien entonces ordenó capturarle. David huyó al desierto con 200 guerreros leales, donde aceptó la protección del rey filisteo Aquis de Gat, enemigo de Israel. Fue este rey el responsable de asesinar a Saúl y a su hijo Jonatán, dejando la casa de Saúl prácticamente anulada y abriendo así el paso para David, que regresó a proclamarse rey de Judá. Las tribus del norte no estuvieron de acuerdo y decidieron nombrar rey a Isboset, último sobreviviente de la casa de Saúl, pero este también fue entonces asesinado. Finalmente, David decidió mover la capital a la ciudad de Jebús. Aunque pertenecía a los jebuseos, los conquistó y renombró su ciudad Jerusalén. Finalmente, las tribus del norte se sometieron a su autoridad. Conseguida la fidelidad de las 12 tribus, David inmediatamente se enfocó ahora en lograr la paz con los filisteos. El rey de Hiram de Tiro aceptó la paz, envió mensajeros a Jerusalén y se convirtió en proveedor de maderas, carpinteros y albañiles para construir la casa de David. David quería además construir un templo, pero el profeta Natán le dijo que ese mérito pertenecería a la siguiente generación. De cualquier forma, el nuevo pacto con Yahvé fue que la casa de David nunca se extinguiría. Bajo el reino de David, Judá comenzó su expansión hacia la actual Siria, Jordania y Palestina, exterminando en gran parte a la población cananea. Durante el sitio de Rabá, el rey David decidió no ir a la batalla, y fue cuando desde su terraza vio a una joven que se bañaba, quedando prendada de ella. David mandó investigar quién era, y resultó ser la esposa de un soldado hitita, Urías, que luchaba en el sitio para Israel. A David no le importó. Convirtió a Betsabé en su amante, y para deshacerse del marido, pidió que se le pusiera en las campañas de mayor peligro. Muerto Urías, se casó con ella. Los profetas le advirtieron entonces que esto no sería bien visto por Yahvé, quien no permitiría la supervivencia de su hijo y causaría además disturbios en la casa de David. Y así fue. Solo 7 días sobrevivió el primer hijo de David y Betsabé. Y los disturbios en su casa no se hicieron esperar. Primero fue su hijo Absalón, quien se rebeló contra su padre y murió intentando arrebatarle el trono. Después, Adonías, aprovechando la vejez de su padre, también intentó autoproclamarse rey. Estos disturbios, sin embargo, terminaron por abrir las puertas a la descendencia de David y Betsabé, pues fue el segundo hijo de ellos quien terminó por heredar el trono de su padre. Ciertamente, el reino de David no era equiparable a los reinos de la antigüedad, como el hitita, el asirio, el egipcio o el babilónico, pero junto con el de su hijo Salomón, fue el más extenso y fuerte de la historia de Israel. Sin embargo, este relativo esplendor fue considerado secundario por los relatos bíblicos que una y otra vez se empeñaron en destacar la suprema importancia de permanecer fieles a la alianza de Yahvé. Tal recordatorio, persistente e insólito en comparación con las costumbres vecinas, que distinguió a los israelitas y contribuyó a forjar su peculiar identidad, que de hecho es lo que nos permitirá seguir a este pueblo de Israel aún fuera de sus territorios, y lo que se convertirá finalmente en el fundamento de las 3 grandes religiones monoteístas. Para el judaísmo, David representa la formación de un Estado judío coherente, con su capital política y religiosa en Jerusalén, y la institución de un linaje que culminará en la era mesiánica, edad de oro en la que terminarán todas las guerras y la ley de Dios se impondrá en la tierra. Acontecerá la resurrección de los muertos. Aunque muchos judíos ya no ven este acontecimiento necesariamente en la llegada de un Mesías, sino en la llegada de lo que ellos han denominado el monoteísmo ético, que significaría la colaboración amorosa de toda la humanidad. Para el cristianismo, por su parte, David tiene importancia como el ancestro del Mesías.
tal como lo indicaban los escritos del Antiguo Testamento, razón por la que los evangelios de Mateo y Lucas trazan la ascendencia de Jesús hasta el rey David. Para el Islam, por su parte, David es conocido como Dawud y es considerado uno de los profetas del Islam, para quienes fueron revelados por Alá los salmos. Se supone que durante su reinado se inició la construcción de la mezquita de la Roca. El Islam rechaza los textos que lo convierten en adúltero o en asesino, pues para ellos todos los profetas siempre debieron comportarse como seres superiores. Salomón, hijo de David y Betsabé, sucedió a su padre en el trono, hacia el año 970 a.C. Bajo sus órdenes fue ejecutado su medio hermano, Adonías, y al parecer, tras el ascenso de Salomón, varias purgas se siguieron en el reino. Yahvé apareció a Salomón y le dijo: pide lo que quieras, que yo te lo daré. Y Salomón dijo: da pues a tu siervo un corazón magnánimo para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, y para poder gobernar. Esta rectitud y justicia logró la prosperidad del reino, alcanzando el mayor esplendor de la monarquía israelita. Será precisamente Salomón quien lleve a cabo la aspiración paterna de construir un templo en Jerusalén. Pero ese mismo esplendor abriría también las puertas a su avaricia. Para consolidar su poder, Salomón contrajo matrimonio con una de las hijas del faraón egipcio, Simón. A partir de entonces, el rey fue rodeado de lujos y adquirió las costumbres de los reyes orientales. Esto hizo que la segunda mitad de su reinado cayera en la idolatría por sus numerosas esposas extranjeras. Tuvo, contrariando a la ley, 700 esposas y 300 concubinas. Estas mujeres le desviaron el corazón, según el libro de los reyes. Tanto el rey como el pueblo se dedicaron a comerciar y fueron atrapados por el ansia de riqueza y cayeron en el materialismo, modo de vida que será causa de los reproches continuos de los profetas. La siguiente generación será la responsable de la desintegración del reino. Roboam sucedió a su padre Salomón, pero pronto la parte del norte aparecería como rebelde, y así 10 de las 12 tribus de Israel, es decir, todas excepto Judá y Benjamín, se levantaron contra su rey, eligiendo a Jeroboam. De aquí surgieron dos reinos, el del norte, Israel, y el del sur, llamado Judá. De los siguientes siglos, época de los dos reinos, tenemos tanto relatos bíblicos como diversos escritos asirios y babilónicos, además ya de importantes vestigios arqueológicos, como puede ser la estela de Mesa, rey de Moab, o el obelisco del rey asirio Samalazar III, ambos de mediados del siglo XI a.C. Los escritos afirman y otros materiales confirman que durante casi 2 siglos Israel y Judá permanecieron como entidades políticas diferentes. En estos tiempos, la mayoría de los israelitas vivieron de la agricultura, un porcentaje menor de la ganadería y un muy pequeño grupo en realidad del comercio. La inestabilidad del Reino del Norte fue constante y su territorio estuvo sometido a muchas influencias exteriores. En el norte, el culto de Yahvé fue sustituido por el becerro dorado, seguramente inspirados en el antiguo toro que representaba al dios El, traducido como Elohim al hebreo, que significa dioses o dios de dioses. El culto a Elohim no es más que un retorno al primer concepto monoteísta de los hebreos. La inestabilidad del reino fue casi constante. Y en general, las guerras contra el reino del sur definieron todo el reinado de Jeroboam I. Los siguientes reyes del norte se sucedieron en una rápida sucesión de conspiraciones, asesinatos y guerras. Oseas fue el último monarca del reino, aproximadamente del año 732 al año 722 a.C.
Este personaje buscó la alianza de Egipto, pero fue derrotado por Salmanasar V de Asiria, cegado y conducido al cautiverio en este país. Las consecuencias fueron la conversión de Israel en una provincia asiria y posteriormente la deportación masiva de la población, en especial las clases altas, que fueron sustituidas por colonos arameos y caldeos, en el futuro conocidos como samaritanos. Los israelitas deportados se diluyeron entre la población asiria, llamándose en adelante las 10 tribus perdidas de Israel. Aún hoy hay algunos grupos de judíos que proclaman ser descendientes de alguna de estas tribus perdidas, como las comunidades de judíos de África y Asia. Estos son, entre otros, por ejemplo, los Bene Israel, judíos de la India, que creen haber llegado ahí después de la destrucción del primer templo, o los judíos de Assam, pertenecientes a la tribu perdida de Manasés. Los Falasash de Etiopía, por su parte, han sido ya reconocidos como la tribu perdida de Dan. Judá, el reino del sur en Israel, alcanzó una menor relevancia que Israel, pero ahí existió una continuidad política. Roboán, hijo de Salomón, continuó gobernando sobre la zona asignada a la tribu de Judá y sobre el mayor espacio adjudicado a la tribu de Benjamín. Judá mantuvo su independencia un siglo y medio más. Fue regido ininterrumpidamente por los monarcas de la dinastía de David. Precisamente, la peculiar evolución entre los reinos del norte y del sur provocó el comienzo de la actividad profética, fundamental para comprender tanto la posterior historia judía como el judaísmo y el cristianismo, que interpretan las revelaciones de distinta manera. En la Biblia, la palabra profeta hace referencia a aquellos que hablan en nombre de Dios, don que ya habían disfrutado Abraham y Moisés y otros durante el periodo del Reino Unido, como Samuel y Natán. Pero tras la división política, la actividad profética se hizo especialmente intensa. Primero, en el territorio del norte, con Elías, Eliseas, Amós y Oseas, y desaparecido este, en el territorio de Judá. De todos estos mensajes proféticos, el más importante e interesante es la promesa de un Mesías. A diferencia de las culturas griega y romana y de otras tantas que sitúan en el pasado sus épocas doradas y de perfección, generando así por lo general un pesimismo ante el futuro, la concepción judía de la historia es esperanzadora y optimista, pues marcha hacia adelante, ascendiendo hacia la perfección. En efecto, según los profetas que vivieron en una época de división de los reinos, los mejores tiempos aún estaban por llegar. Espero que hayas disfrutado de esta cápsula. Si te gustó el video, por favor, no olvides darle like, suscríbete y búscanos en nuestras otras redes sociales. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Suerte.